Bueno, yo voy a explicar sobre las zonas 1, 2, 3 y su relación con el flujo sanguíneo pulmonar. Los capilares que se van a encontrar en las paredes de los alvéolos van a encontrarse distendidos gracias a la presión de la sangre que está circulando en su interior, o también llamada presión hidrostática. Al mismo tiempo que está pasando esto, el capilar va a estar siendo comprimido gracias a la presión del aire del alveolo que está en el exterior del vaso, que se va a pasar a llamar presión del aire alveolar. Entonces, la presión hidrostática va a causar distensión, mientras que la presión del aire alveolar va a causar constricción. Estas dos presiones van a jugar un papel muy importante en cuanto al flujo sanguíneo en distintas zonas del pulmón. La primera zona se va a denominar zona 1. Y esta se va a caracterizar por la ausencia completa de flujo sanguíneo durante todo el ciclo cardíaco. Y esto va a tener dos explicaciones. Una va a ser un aumento en la presión del aire alveolar. Como expliqué aquí, la presión del aire alveolar va a hacer que se comprima el vaso sanguíneo. Entonces, el valor de esta presión va a ser muy bajo, va a ser de 0 milímetros de mercurio, por lo cual casi siempre va a ser superado por la presión hidrostática. Sin embargo, en situaciones cuando, por ejemplo, el paciente está respirando contra una presión aérea positiva, este valor puede aumentar, haciendo que también la constricción aumente. Incluso puede haber veces donde este valor va a superar al de la presión hidrostática, haciendo que el capilar se comprima totalmente, se cierre y no haya circulación sanguínea. Y la segunda razón va a ser una disminución de la presión arterial sistólica. Y esto más que todo va a pasar cuando un paciente está en una posición erguida y ha perdido una cantidad importante de sangre, ya que si la presión diastólica no es lo suficientemente potente para poder vencer al gradiente de la presión hidrostática para llegar al nivel de los capilares alveolares, no se va a dar la circulación. Este tipo de reflujo de zona 1 solamente va a ocurrir durante situaciones anormales, ya que estos dos procesos no van a ser producidos por procesos fisiológicos normales del propio cuerpo. Entonces, la zona 1 o ausencia completa del flujo va a ser más que todo común en los vértices pulmonares. Y esto también tiene una explicación: la posición del corazón, ya que el corazón va a tener un nivel por encima de este. Entonces va a necesitar una mayor fuerza y mayor potencia para que la sangre pueda llegar hasta los vértices pulmonares. Ahora, la segunda zona se va a denominar zona 2, o también llamada de flujo intermitente. Pero para poder analizar esta zona se tiene que pasar a saber las presiones que van a estar presentes en el corazón. En el ventrículo derecho vamos a tener una presión sistólica y una presión diastólica. La presión sistólica va a tener un valor de 25 milímetros de mercurio y la diastólica va a tener un valor de 0 a 1 milímetro de mercurio. Pero las presiones de las que van a ser mucho más relevantes van a ser de la arteria pulmonar, su presión sistólica y diastólica. La sistólica va a ser igual a la que encontramos en el ventrículo derecho, 25 milímetros de mercurio, mientras que la diastólica va a tener un valor de 8 milímetros de mercurio. Entonces, los capilares que se van a encontrar, o la presión arterial que vamos a encontrar a nivel de los vértices pulmonares, va a tener un valor de 15 milímetros de mercurio menor a la presión arterial a nivel del corazón, es decir, 25 milímetros de mercurio. La diferencia de estos dos va a ser 10 milímetros de mercurio. Estos 10 milímetros de mercurio se van a convertir en la presión sistólica apical. Entonces, este valor va a estar superando a los 0 milímetros de mercurio de la presión del aire alveolar, lo cual significa que el capilar va a estar correctamente distendido y su presión va a ser lo suficientemente grande como para poder permitir la circulación del aire a través del vaso sanguíneo durante la sístole. Pero no pasa lo mismo durante la diástole, ya que su presión va a ser muy baja, ya que la presión arterial media va a tener un valor de 15 milímetros de mercurio. Entonces, como podemos ver, la presión diastólica va a ser menor que la presión arterial media, por lo cual no va a ser lo suficientemente potente como para impulsar la sangre contra el gradiente de la presión hidrostática. Entonces, durante la diástole, la sangre no va a poder llegar a nivel de los capilares alveolares, a nivel de los vértices pulmonares, por lo cual durante la diástole no va a haber circulación sanguínea, y por eso se le llama
flujo sanguíneo intermitente, porque durante la sístole va a haber, pero durante la diástole va a parar. Va a volver a retomar durante la sístole, pero va a parar otra vez durante la diástole. Y otra vez la zona 2, o de flujo intermitente, va a ser más que todo en los vértices pulmonares. Y por último tenemos a la zona 3, o también llamada de flujo continuo, ya que en esta zona tanto la presión sistólica como la diastólica van a ser lo suficientemente grandes como para superar la presión del aire alveolar. De esta manera, durante la sístole y la diástole va a haber circulación sanguínea a través del capilar alveolar, y por eso se le llama zona de flujo sanguíneo continuo. Y esta zona va a ser en la porción inferior de los pulmones. Esto cuando el paciente está en una posición erguida, y cuando el paciente está en una posición tumbada, el corazón ya no va a tener ningún nivel por encima, por lo cual va a convertir a todo el pulmón en una zona 3 o de flujo continuo. También otra forma de poder convertir a todo el pulmón en una zona 3 es mediante el ejercicio, ya que durante el ejercicio van a aumentar los valores de las presiones vasculares.